El olor a salitre de Hacienda Mar de Oro siempre había sido mi bienvenida, pero esa noche de sábado, a las 8, fue ahogado por un perfume caro y el humo de cigarrillos finos. Llegué arrastrando mi maleta pequeña de ruedas, esperando el silencio de mi retiro, el sonido de las olas rompiendo a lo lejos. En lugar de eso, encontré mi terraza transformada. Había música lounge flotando en el aire, luces ámbar colgando de las vigas de madera que yo misma barnicé, y al menos 20 desconocidos sosteniendo copas de champán. La casa, mi casa de 1200 metros cuadrados, ya no parecía mía. Era un escenario, y yo no estaba en el guión. Adriana Solís, mi nuera de 38 años, era el centro de todo. Llevaba un vestido de seda blanco que contrastaba con su bronceado artificial, moviéndose entre los invitados con una sonrisa profesional. Cuando me vio parada junto a mis bugambillas, su sonrisa se tensó, pero no soltó su copa. Se acercó, el tacón de sus sandalias de marca haciendo un ruido agudo, en mi piso de terracota. El aire entre nosotras se enfrió, a pesar del calor de la costa. Los invitados más cercanos, vecinos y supuestos clientes de su negocio de estilo de vida, bajaron la voz, sintiendo la tensión. El murmullo de la fiesta se convirtió en un zumbido expectante. «¡Ay, suegra! ¿Ya regresó?», dijo Adriana, su voz lo suficientemente alta para que la escucharan. Levantó su copa en un saludo falso, el líquido dorado brillando. «¡Qué pena! La fiesta está empezando. Si te molesta, vuelve a irte». La humillación fue pública, precisa y diseñada para anularme. Me trató como a una empleada inoportuna, no como a la dueña de la propiedad. Vi al presidente del condominio, el señor Valdivia, mirándome con lástima antes de desviar la mirada, fingiendo interés en un canapé. En ese instante supe que esto no era un descuido, era una toma de control. La miré con la calma que 30 años en una unidad de cuidados intensivos me enseñaron. No alcé la voz. Mi corazón latía con una indignación fría, controlada. «Adriana, esta es mi casa», respondí, mi voz serena cortando la música lounge. Hice un gesto hacia los arreglos florales exóticos en las mesas de catering, mesas que yo no poseía. «¿Quiénes son todas estas personas?». Mi pregunta no buscaba una respuesta, buscaba establecer un hecho. Ella era la intrusa, no yo. Gabriel, mi hijo, su esposo, no estaba a la vista. Probablemente estaba escondido en la cocina, supervisando el alcohol, evitando como siempre la confrontación. Adriana soltó una risa corta, como un ladrido. «Son mis contactos, Elena. Estoy haciendo networking, algo que tú no entenderías». Se volvió hacia sus invitados, descartándome. «Disculpen la interrupción. Más champán para todos». Pero el daño estaba hecho. La atención estaba fija en nosotras. Sentí las miradas evaluándome. La anciana confundida, la suegra problemática. Adriana estaba usando mi hogar para construir su reputación, y parte de esa construcción requería demoler la mía, insinuando que yo ya no estaba a cargo, que quizás estaba, como le gustaba decir, olvidadiza. Pero yo no olvido nada. Mi mirada se desvió de su rostro desafiante hacia la mesa central. Allí, entre copas sucias y servilletas manchadas de lápiz labial, estaba mi bandeja de plata, un regalo de bodas de mis padres en 1975, pesada, con mis iniciales grabadas junto a las de mi difunto esposo. Adriana la estaba usando como un cenicero improvisado. 3 cigarrillos caros se apagaban sobre él. Grabado. Ese fue el detalle que rompió algo dentro de mí. No era solo mi casa, era mi historia la que estaban ensuciando. El objeto pista no era solo una falta de respeto, era una declaración de propiedad. Saqué mi teléfono del bolsillo de mi chaqueta ligera. Con un movimiento discreto, mientras Adriana daba órdenes a un mesero, fingí revisar un mensaje. Activé la cámara. Un clic silencioso. Enfoqué la bandeja de plata, las colillas, las copas, el logo del catering La Dorada, en la servilleta, junto a ella. La foto era clara. La hora, 8:04 p.m. Esa bandeja no era solo plata, era evidencia. Era la prueba tangible de su desdén, y se convertiría en el primer clavo de su ataúd legal. Adriana creía que la fiesta era su victoria, pero solo me estaba dando munición. Observé la escena un segundo más. Los rostros desconocidos en mi jardín,
la música ajena en mi aire, mi herencia usada como basura. La humillación pública era intensa. Sentí el impulso de gritar, de echarlos a todos, de arrancar los cables de los altavoces. Pero la ira caliente se enfrió rápidamente, convirtiéndose en algo más útil. Estrategia. Una enfermera jefe no entra en pánico en una crisis. Identifica el patógeno, aísla la infección y prepara el tratamiento. Adriana era la infección y yo tenía el antídoto. No dije nada más. Me di la vuelta lentamente, agarré el asa de mi maleta y caminé de regreso por el sendero de piedra hacia la casa de huéspedes, la pequeña construcción de 50 metros cuadrados, al fondo del jardín que yo misma había financiado. Adriana creyó que yo huiría, que me había ganado. «Buenas noches, suegra», gritó a mi espalda, seguida de risas ahogadas. Dejé que pensara que había ganado la batalla, pero mientras cerraba la puerta de la casa de huéspedes, el clic de la cerradura sonó como el inicio de un cronómetro. La guerra apenas comenzaba, y ella no tenía idea de con quién estaba tratando. Cerré la puerta de la casa de huéspedes, y el sonido de la música lounge de Adriana se atenuó, reemplazado por el olor a madera de cedro y el leve murmullo del mar. Me senté en la cama individual, la misma que usaba cuando venía de visita antes de mudarme aquí, mientras Adriana sonreía allá afuera, profanando mi bandeja de plata de 1975. Yo recordaba el costo real de esa terraza. No se pagó con champán, sino con 30 años de turnos dobles en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Metropolitano. Recordaba el olor a antiséptico y el pitido constante de los monitores, un sonido que aún me despierta algunas noches. Tenía 40 años cuando empecé a ahorrar para ese terreno. Cada hora extra, cada feriado trabajado, era un metro cuadrado más de esos 1.200 metros cuadrados en Hacienda Mar de Oro. Mis colegas más jóvenes se compraban autos nuevos o viajaban a Europa. Yo compraba ladrillos. Veía a la gente en su peor momento, luchando por respirar, y luego salía al amanecer, mis pies hinchados, para revisar mis ahorros. Administraba la vida y la muerte en turnos de 12 horas, y usaba esa misma precisión para administrar mi cuenta bancaria. Finalmente, en 1998, firmé la última letra. La tierra era mía, pagada con mi sudor, no con la herencia de nadie. Construí la casa principal ladrillo por ladrillo durante la siguiente década. Cada viga, cada baldosa de terracota que Adriana pisoteaba con sus tacones de diseñador, yo la había elegido. Supervisé a los albañiles antes de ir a mi turno de noche. Esta casa no era un accesorio de estilo de vida. Era el repositorio de mi vida laboral. Era mi fortaleza, mi lugar seguro. Un lugar que, ingenuamente, pensé que mi familia atesoraría. Pero para Adriana, si no puedes publicarlo en Instagram con una etiqueta de marca, no tiene valor real. Ella solo veía los metros cuadrados, no los 30 años de sacrificio que contenían. Y los sacrificios no terminaron con la casa. En 2015, cuando Gabriel, mi único hijo, estaba ahogado en deudas por su maestría en administración, Adriana vino a mí. No Gabriel, siempre Adriana. Me explicó cómo la deuda de $45,000 les impedía empezar sin cargas. Gabriel, con 33 años entonces, se quedó callado, mirando sus zapatos, mientras ella detallaba cómo ese número los estaba asfixiando. Así que fui a mi cuenta de jubilación, el dinero que había reservado para mis años de vejez, para mi cadera que ya empezaba a fallar, y firmé el cheque. Les di $45,000 de mi futuro para asegurar el suyo. Adriana lloró de gratitud ese día, abrazándome, llamándome su salvadora. Gabriel prometió pagármelo, una promesa que se evaporó tan rápido como la tinta en el cheque. Vi ese dinero no como un regalo, sino como una inversión en la estabilidad de mi hijo y, eventualmente, de mi nieta Valentina. Pagué por la educación que le dio a Gabriel el puesto de gerente que ahora tenía, el mismo puesto que financiaba los vestidos de seda de Adriana y su fallido negocio de lifestyle blogger. Irónicamente les di las herramientas para construir su vida, y ahora las usaban para desmantelar la mía, empezando por mi reputación. Luego, hace 3 años, nació mi nieta, Valentina. Vivían en un departamento pequeño, y Adriana se quejaba constantemente del espacio. Yo tenía mi apartamento en la ciudad,
el lugar donde creció Gabriel. Unos cómodos 150 metros cuadrados en una buena zona. «Mamá, sería perfecto para la bebé», me dijo Gabriel. «Tú ya pasas más tiempo en la playa». Así que se los cedí en comodato. Un préstamo de uso, no un regalo. Me mudé permanentemente a la playa, creyendo que era un arreglo justo. Ellos tendrían espacio en la ciudad. Yo tendría mi paz en la costa. Les di mi hogar. Ellos vieron mi generosidad no como fuerza, sino como una oportunidad. El aislamiento financiero fue sutil al principio. «Mamá, déjanos manejar las cuentas de la casa de la playa. Tú descansa», decía Gabriel. «Es complicado pagar los servicios desde allá. Nosotros lo hacemos desde la ciudad». Sonaba lógico. Yo estaba cansada. 30 años en la UCE y te dejan con una fatiga que se impregna en los huesos. Acepté. Les di acceso a la cuenta bancaria que yo fondeaba, destinada a los impuestos y el mantenimiento de la propiedad. Una cuenta que ahora, evidentemente, pagaba por Catering La Dorada. El golpe maestro vino hace 5 años, justo después de mi cirugía de reemplazo de cadera. Estaba convaleciente, con dolor y bajo los efectos de la medicación. Gabriel me trajo un documento. «Mamá, firma aquí», dijo con esa voz suave que siempre usaba cuando quería algo. «Es solo para pagar la luz y el agua. El administrador necesita una autorización formal». Lo dijo mirándome a los ojos. Mi hijo. Confié en él. Firmé la procuración. El poder notarial. Recuerdo haber leído las palabras administración y pago de servicios. Nunca imaginé cómo interpretarían esas palabras. Un poder notarial especial, limitado, se convirtió en sus manos en una licencia para robar. Creyeron que administración significaba propiedad. Pensaron que mi firma, dada desde una cama, de hospital, era una abdicación. Adriana, con su mentalidad transaccional, debe haber visto ese papel como un cheque en blanco. Y Gabriel, mi débil y cobarde Gabriel, simplemente la dejó hacer. Él evitaba la confrontación, especialmente con su esposa, incluso si eso significaba sacrificar a su propia madre. Mientras estaba sentada en la casa de huéspedes, el ruido de la fiesta parecía una burla a mi estupidez. Había financiado a mis propios verdugos, pagué sus deudas, les di un techo, les di el poder legal para administrar mis servicios básicos, y ellos lo usaron para echarme. Habían confundido mi amor incondicional con demencia senil. Pensaron que la enfermera jefe había olvidado cómo leer los signos vitales. Pero esa noche, mientras Adriana reía, yo estaba haciendo exactamente eso, evaluando la patología de su traición. Me levanté y abrí mi maleta. No había traído mucha ropa, pero había traído mi tablet y un pequeño archivador de cuero. La humillación en la terraza había sido el síntoma. Ahora necesitaba encontrar el diagnóstico exacto. Necesitaba ver qué tan profunda era la infección. Abrí mi tablet, la luz de la pantalla iluminando mi rostro en la oscuridad de la habitación. Conecté al wifi de la casa de huéspedes. La contraseña, irónicamente, seguía siendo Gabriel Av 584. El primer lugar donde buscaría no era en Google, sería en mi propia cuenta bancaria. Ellos habían olvidado algo fundamental sobre mí. No soy solo una anciana, olvidadiza. Soy Elena Márquez, la mujer que compró esta tierra, la mujer que pagó sus deudas y la enfermera jefe que sabe que antes de cualquier cirugía debes tener radiografías claras. La fiesta de Adriana me había dado el motivo. Ahora yo pasaría la noche del sábado reuniendo mis pruebas. La calma que sentía no era resignación, era la concentración fría que precede a una incisión necesaria. La guerra no se pelearía en la terraza con gritos, se pelearía en silencio, con papeles. Eran las 3 de la mañana. El ruido sordo de la música lounge finalmente había muerto, reemplazado por el sonido de un camión de catering arrancando su motor diésel y alejándose por el camino de grava. La casa de huéspedes estaba en silencio, pero yo no podía dormir. La humillación en la terraza era una brasa ardiendo en mi pecho. Me senté en la cama, abrí mi tablet y la luz fría de la pantalla iluminó la pequeña habitación. Mis manos, manchadas por la edad pero firmes, teclearon la contraseña de mi banco. Banco Sur, la cuenta que compartía con Gabriel,
la que yo fondeaba cada mes con mi pensión para los gastos de la propiedad. El saldo era más bajo de lo que debería, mucho más bajo. Mis ojos de enfermera, entrenados para detectar anomalías en un monitor cardíaco, escanearon la lista de transacciones recientes. Y allí estaba, un cargo pendiente de hacía 2 días. Catherine La Dorada. El monto, $5.000. El mismo nombre que había visto en las servilletas que Adriana usaba para limpiar las cenizas de mi bandeja de Mintos-Miosne. Plata. No fue un cargo pequeño para una fiesta personal. Fue una inversión, un gasto empresarial. Mi dinero, mi ahorro de jubilación, estaba pagando la fiesta que ella usó para humillarme. Me recosté contra la almohada, el dispositivo frío en mi regazo. La implicación era clara y nauseabunda. No era una fiesta, era su negocio, susurré en la oscuridad. Adriana no solo estaba usando mi casa como escenario, la estaba usando como su centro de operaciones y me estaba pasando la factura. Esto no era un error de juicio. Esto era un desfalco calculado, escondido a plena vista. Sentí una ola de náuseas, pero la reprimí. La ira fría comenzó a asentarse. Esto era solo el comienzo. ¿Qué más habían pagado con mi dinero? Seguí desplazándome hacia abajo. Los últimos 48 horas eran una hemorragia de gastos que no reconocía. Vinos importados S.A. por $1.200. Decoración floral exclusiva por $800. Pequeños cargos en boutiques de lujo que yo jamás visitaría. Estaban viviendo de mi cuenta. Esta no era una cuenta de servicios. Era su caja chica personal para construir la fantasía del lifestyle blogger de Adriana. Habían convertido mi generosidad en un grifo abierto y ni siquiera se molestaban en ocultar los retiros. Creían que yo nunca miraría. Revisé la configuración de la cuenta. Mi nombre, Elena Márquez, como titular principal. Y allí, como usuario autorizado, Gabriel Márquez. Eso lo recordaba. Pero debajo, una segunda tarjeta de crédito adicional, emitida hace 6 meses a nombre de Adriana Solís. Yo nunca aprobé eso. Gabriel debió usar el poder notarial para agregarla, para darle a su esposa un acceso directo a mis fondos. La facilidad con la que lo hicieron, la audacia, demostraba el nivel de desprecio que sentían por mí. Pensaban que yo era una reliquia, una firma en un papel, no una persona. Sabía que Gabriel era débil, pero esto era una traición activa. Él era el facilitador. Adriana era la arquitecta, pero Gabriel le dio las llaves del reino. ¿Y para qué? ¿Para mantenerla feliz? ¿Para evitar sus rabietas? El costo de su paz conyugal era mi seguridad financiera. Me pregunté qué más estaría financiando esa cuenta. ¿Sus autos? ¿Sus vacaciones? La profundidad del engaño me mareaba, pero también me enfocaba. Necesitaba saber el alcance total de la infección antes de poder extirparla. Justo entonces, mi teléfono vibró sobre la mesita de noche. La luz de la pantalla mostró un mensaje de WhatsApp. Eran las 3:30 am. Era mi nieta, Valentina. Mi corazón dio un vuelco. Abuela, ¿estás bien? Vi la historia de mi mamá en Instagram y luego encontré esto. Siento mucho. Debajo había un enlace. Mi pulso se aceleró. Valentina, con 19 años, siempre había sido una observadora silenciosa, avergonzada por la obsesión de sus padres con las apariencias. Ella era mi aliada silenciosa. Mis dedos temblaron ligeramente mientras tocaba el enlace. La página tardó un momento en cargar. Verano Luxe. Propiedades exclusivas. El nombre me sonaba vagamente a algo que Adriana había mencionado. Y entonces la vi. La foto principal no era de la casa. Era de Adriana. Estaba posando en mi balcón, el que daba al océano, envuelta en una bata de seda blanca que no era mía, sosteniendo una taza de café, mirando al horizonte como si fuera la dueña del mundo. Su sonrisa era la misma sonrisa de desdén que me había dado en la terraza. El título del anuncio decía: Refugio costero de lujo en Hacienda Mar de Oro. Era mi casa. Hice clic en la follow, galería de fotos. Eran imágenes profesionales, tomadas con una luz dorada y cálida que hacía que todo brillara. Vi mi dormitorio principal, mis sábanas de lino egipcio perfectamente planchadas, mis libros de arte apilados junto a la cama. Vi mi baño, la bañera con patas que había tardado meses en encontrar, ahora llena de pétalos de rosa para la foto. Habían convertido mi espacio más íntimo
en un set de fotografía para un hotel boutique. Deslicé el dedo por las imágenes, sintiendo una violación profunda. Habían quitado mis fotos personales, las imágenes de Gabriel cuando era niño, y las habían reemplazado con arte genérico y abstracto. Estaban borrando mi identidad de mi propia casa, pedazo por pedazo, para hacerla más comercializable. Cada foto era una bofetada. Habían profanado mis recuerdos, no solo mi bandeja de plata. Esto era mucho peor que la fiesta. La fiesta era para impresionar a sus amigos. Esto era para hacer dinero. Luego vi el calendario de reservas. Estaba marcado en 1900, rojo casi todos los fines de semana de los próximos 3 meses. Alta demanda, presumía el sitio web. Y finalmente, vi el precio que le habían puesto a mi vida. $800 la noche. Estaban alquilando mi cama, mi ducha, mi paz, por $800 la noche. Me sentí enferma. Vendían mi privacidad por $800 la noche. Pensé, todo el sacrificio, los turnos dobles, reducido a una tarifa nocturna en un sitio web de lujo. La pregunta obvia me golpeó. ¿A dónde iba ese dinero? Revisé rápidamente la cuenta del Banco Sur otra vez. No había depósitos de Verano Lux, ningún ingreso de $800. Esto significaba que habían abierto una cuenta separada, probablemente a nombre de Adriana o de su negocio fallido, y estaban desviando todos los ingresos. Estaban usando mi propiedad, mantenida con mi dinero, para generar ganancias secretas que iban directamente a sus bolsillos. Esto no era solo desfalco, era fraude patrimonial. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podían legalmente alquilar una propiedad que no era suya? La respuesta era obvia, y me golpeó con la fuerza de un diagnóstico terminal. La procuración, el poder notarial que Gabriel me hizo firmar hace 5 años, cuando estaba convaleciente de mi cirugía de cadera, drogada con analgésicos y confiando en mi único hijo. Él dijo que era solo para pagar la luz, pero Adriana era ambiciosa y Gabriel era débil. Habían torcido ese documento. Me levanté de la cama. El reloj digital marcaba las 4:00 am. El cielo exterior empezaba a mostrar un leve tono grisáceo. Caminé descalza por el suelo frío de la casa de huéspedes hasta el armario empotrado. Detrás de mis abrigos de invierno, que olían a naftalina, había un panel de madera suelto. Lo deslicé. Detrás estaba mi pequeña caja fuerte digital. No confiaba en los bancos para guardar documentos. Confiaba en el acero. Introduje mi código. La fecha en que me gradué como enfermera jefe. 12 Sear 5 1975. El pestillo hizo clic. Adentro estaba todo lo que importaba. La escritura original de la casa, mi testamento, los bonos de mi difunto esposo. Y encima de todo, doblado en 3, el documento que buscaba. Poder notarial especial. Lo saqué. Mis manos ya no temblaban. Estaban firmes. La adrenalina de la UCI, la claridad que llega en medio de una crisis, estaba tomando el control. Regresé al pequeño escritorio de madera, encendí la lámpara de lectura y extendí el documento. El papel era grueso, oficial, lleno de jerga legal diseñada para confundir. Pero yo no me confundo fácilmente. Agarré el marcador amarillo que siempre guardaba en el cajón del escritorio. Comencé a leer, saltándome los considerandos legales, buscando las cláusulas operativas. Mi corazón latía con fuerza, pero mi respiración era tranquila. Buscaba las palabras clave. Dominio, vender, arrendar. No estaban allí. Encontré lo que buscaba en la 4ª sección. Lo subrayé con el marcador, la tinta amarilla brillando bajo la lámpara. Cláusula 4A. Se otorga poder especial y limitado para fines de administración y pago de servicios y utilidades. Administración y pago de servicios. No decía actos de dominio. No decía alquilar. No decía generar ingresos. Era un poder específico, diseñado para pagar la electricidad, el agua, los impuestos prediales y al jardinero. Nada más. Habían tomado un permiso para pagar facturas y lo habían estirado hasta convertirlo en una licencia para operar un hotel ilegal. El diablo estaba en los detalles que ellos olvidaron, murmuré. Este papel no era mi condena, era mi arma más poderosa. Era la prueba de que su imperio estaba construido sobre una mentira. Tenía el extracto bancario, que probaba el robo financiero.
Tenía el anuncio de Verano Luxe, que probaba el fraude patrimonial, y ahora tenía la procuración original, que probaba que sus acciones eran ilegales, no solo inmorales. Tenía el qué, el cómo y el dónde. Solo me faltaba una cosa para que el caso fuera irrefutable. Necesitaba probar la intención. Necesitaba probar que Gabriel sabía exactamente lo que estaba haciendo y que me había mentido deliberadamente. Dormí tal vez 1 hora, sentada en la silla del escritorio. A las 7 en punto, oí el ruido de la cafetera en la casa principal. Los camiones de catering se habían ido y un silencio culpable se había instalado. Me lavé la cara, me puse una bata limpia y caminé hacia la cocina. Gabriel estaba allí, solo, con aspecto pálido y ojeras, bebiendo café negro como si fuera medicina. Adriana, previsiblemente, no estaba a la vista. Saqué mi teléfono. Abrí la aplicación de grabación de voz y la activé. Puse el teléfono boca abajo sobre la encimera de granito, a medio metro de él. «Gabriel, buenos días», dije con calma. Él dio un respingo. «Mamá, no te oí. Anoche fue mucho», dije sirviéndome un vaso de agua. Él asintió sin mirarme. «Mamá, lo siento». Adriana se emocionó. Lo interrumpí manteniendo mi voz suave, casi vulnerable. «Hijo, estaba pensando en ese papel que firmé cuando estaba enferma. La procuración. ¿Ese documento permite alquilar la casa?» Lo vi tragar saliva. Sus ojos se movieron hacia la puerta, nervioso. «Sí, mamá, claro», dijo demasiado rápido. «Es general, ¿no recuerdas? La abogada dijo que era para todo. Tú relájate. Para todo». La mentira quedó suspendida en el aire entre nosotros. Lo había grabado. Su voz, mi prueba de su dolo. Acababa de confirmar sin saberlo su intención fraudulenta. Sabía que el poder no era general, y aún así mintió para calmarme, para que siguiera relajándome mientras ellos vaciaban mis cuentas y vendían mi privacidad. Detuve la grabación y guardé el teléfono en mi bolsillo. Él sonrió débilmente, pensando que había sofocado otra de mis preocupaciones de anciana. «Voy a caminar por la playa», le dije. «Necesito pensar». Él asintió, aliviado. Pero yo no iba a pensar. Yo iba a actuar. Tenía todo lo que necesitaba. El domingo por la mañana, después de grabar la mentira de Gabriel, caminé por la orilla del mar. El agua fría que lamía mis tobillos parecía aclarar mi mente. La ira caliente de la noche anterior se había asentado en una fría y pesada determinación. Ya no era una víctima. Era una administradora de crisis. Tenía las pruebas, el desfalco de $5.000, el anuncio fraudulento de $800 la noche, la procuración original que limitaba sus acciones, y ahora, la grabación de la intención deliberada de mi hijo. Cada pieza era un síntoma. Ahora, necesitaba a la cirujana. Saqué mi teléfono y busqué el número de la doctora Carolina Ibáñez. Hacía años que no hablábamos, desde que dejó la administración del hospital para dedicarse al derecho de familia. Marqué. Su voz seguía siendo la misma, cortante, precisa, sin espacio para tonterías. «Elena Márquez», dijo sorprendida. Pensé que estaba retirada. Le dije que necesitaba una consulta legal, no médica, y que era urgente. Le di los nombres. Gabriel Márquez, Adriana Solís. Hubo un silencio en la línea. «¿Tu hijo?», preguntó. «Sí», respondí. «Mañana a las 9:00 a.m», dijo ella sin más preguntas. «Trae todo lo que tengas. Y Elena, sé la enfermera jefe que recuerdo. Sin lágrimas, solo hechos». Colgué. La primera pieza del plan estaba en su lugar. No habría lágrimas, solo precisión quirúrgica. El lunes por la mañana, salí de la casa de huéspedes a las 9:00 a.m. Adriana estaba en la terraza principal, gritándole a alguien por su celular, probablemente a un proveedor del catering que aún no había cobrado. Llevaba gafas de sol enormes y una bata de minotes metetes seda, la misma de las fotos de Verano Lux. Me miró por encima de las gafas, me vio caminar hacia la puerta y me ignoró, volviendo a su llamada. Su arrogancia era mi mejor camuflaje. Creen que una mujer de 72 años, a la que acaban de humillar, se retira a llorar. No saben que una mujer de 72 años, con 30 años de UCI, se retira a planificar. La oficina de la doctora Carolina Ibáñez estaba en el centro, en un edificio antiguo con pisos de mármol y olor a cera y papel viejo. Era un mundo de
seriedad y consecuencias. A 1.000.000 de kilómetros del caos moral de mi casa de playa. A las 9:50 am, me anuncié. Carolina salió a recibirme ella misma. Sus 55 años le sentaban bien. Vestía un traje sastre gris oscuro y su cabello estaba recogido en un moño severo. Su oficina estaba llena de libros de derecho, encuadernados en cuero. No había fotos familiares, solo diplomas. Me sentí como en casa. «Elena», dijo señalando la silla, «muéstrame la patología». Puse mi carpeta de cuero sobre su escritorio de caoba. No empecé con la humillación. Empecé con los hechos, en orden cronológico. Primero, los extractos bancarios del Banco Sur. Señalé el cargo de $5.000 a Catherine la Dorada y los gastos personales de Adriana. «Prueba A. Desfalco», dije. Carolina asintió, su rostro impasible, pero vi un destello en sus ojos. Ella entendía el lenguaje de la evidencia. Hojeó los extractos de los últimos 6 meses, sus cejas arqueándose levemente ante la hemorragia de mi dinero. «¿Con qué autoridad?», preguntó. Saqué la impresión del anuncio de Verano Lux que Valentina me había enviado. Puse la foto de Adriana posando en mi balcón frente a ella. «Prueba B. Fraude patrimonial», dije, señalando el precio de $800 por noche y el calendario de reservas lleno. «Están operando un hotel en mi propiedad, usando mis fondos para mantenerlo y desviando las ganancias». Carolina miró la foto de Adriana con profundo disgusto. «Están monetizando tu vida privada. Esto es asqueroso, Elena. Pero solo es cruel si no tienen el derecho legal. ¿Lo tienen?». Esa era la pregunta clave. Saqué la procuración original de la caja fuerte, la copia notariada. Se la entregué. «Prueba C. El arma». Le señalé la cláusula 4A, ya resaltada con mi marcador amarillo. «Administración y pago de servicios y utilidades». Carolina se puso sus gafas de lectura. Leyó la cláusula 2 veces. Un lento asentimiento comenzó. «Aquí está», dijo, golpeando el papel con el dedo. «Es un poder especial, no general. Administración de servicios, no actos de dominio. Alquilar, arrendar, vender. Nada de eso está aquí. Lo que están haciendo no es solo inmoral, es ilegal». Sentí que el primer hilo de la red que me habían tendido se rompía. Mi instinto era correcto. Mi firma no había sido una sentencia de muerte, solo una autorización limitada que ellos habían violado flagrantemente. «Elena, ellos creen que firmaste un cheque en blanco», dijo Carolina, quitándose las gafas. «Pero solo firmaste para pagar la luz». Su validación fue como oxígeno. Yo no estaba senil. Yo no estaba olvidadiza. Yo había sido defraudada. Y ahora tenía la prueba de la abogada. «¿Tengo algo más?», dije. Saqué mi teléfono. «Necesito que escuches esto. Es de esta mañana». Puse el teléfono sobre el escritorio entre nosotras y presioné play. La voz de Gabriel llenó la silenciosa oficina. Nerviosa pero clara. «Sí, mamá. Es general. ¿No recuerdas? La abogada dijo que era para todo. Tú relájate». Carolina cerró los ojos, brevemente, absorbiendo la mentira. Cuando terminó, detuve la grabación. «Prueba D. Dolo», dije. El silencio en la oficina fue pesado. Carolina abrió los ojos y la frialdad en ellos me dio confianza. «Eso es premeditación, Elena. Sabía que el poder era limitado y te mintió para que no investigaras». «Bien», dijo Carolina, irguiéndose en su silla. Su modo cambió de analista a comandante. «Ya tenemos el diagnóstico. Ahora, el plan de tratamiento. Es una cirugía de 3 pasos, rápida, limpia y sin anestesia para ellos». Me encantó cómo sonaba eso. Paso 1. Debemos cortar la fuente de su poder inmediatamente. La procuración. Levantó el teléfono. «Llamaré a la notaría 5, la del licenciado Bravo. Necesitamos una revocación de poder. Es unilateral. No necesitas su permiso para quitárselo». Paso 2. Cortaremos el dinero. Continuó mientras esperaba en línea. «Mañana por la mañana, con la revocación notariada en mano, irás al Banco Sur, presentarás el documento al gerente, removerás a Gabriel como autorizado y cancelarás la tarjeta adicional de Adriana. Inmediatamente, visualicé la cara de Adriana en su próxima juerga de compras, su tarjeta denegada. Una pequeña pero satisfactoria dosis de justicia inmediata. Era un paso crucial. Debían quedar aislados financieramente de mí. Y paso 3.
añadió, mientras la recepcionista del notario le respondía. Mi oficina enviará una notificación extrajudicial a Verano Lux mañana a las 9:00 am, antes de que vayas al banco. Citaremos el listado fraudulento. Adjuntaremos tu título de propiedad y la revocación. Exigiremos la baja inmediata del anuncio y una contabilidad de todos los ingresos percibidos bajo amenaza de acciones legales. Colgó el teléfono. El licenciado Bravo nos espera a la 1:00 p.m. Hoy. Todo se movía rápido. Me sentí viva, enfocada. Me dolió el corazón por un segundo. El audio de Gabriel. Mi hijo. Carolina, mi hijo. Empecé a decir. Ella me detuvo. Elena, en la UCI, si un paciente se volvía violento por la medicación, lo contenías para protegerlo a él y al personal. Gabriel no está medicado. Está habilitando a su esposa para que te destruya financieramente. Estamos conteniéndolo. La piedad viene después, la seguridad primero. Tenía razón. El sentimentalismo era un lujo que no podía permitirme. La enfermera jefe tenía que tomar el control. A la 1:00 p.m. en punto, estábamos en la Notaría 5. El lugar olía a tinta y burocracia. El licenciado Bravo, un hombre mayor con un chaleco, impecable, leyó el documento de revocación en voz alta. Yo, Elena Márquez, en pleno uso de mis facultades, revoco de manera total e irrevocable cualquier poder otorgado previamente al señor Gabriel Márquez. Tomé la pluma pesada que me ofreció. Mi mano no tembló. Firmé mi nombre en la línea punteada. Un trazo de tinta para deshacer la traición que comenzó con otra firma hace 5 años. El notario golpeó el documento con su sello. El sonido fue definitivo, como el cierre de una puerta de acero. Me entregó una copia certificada. La guardé en mi carpeta. Era oficial. Gabriel ya no tenía ningún poder sobre mis asuntos. Sentí un peso quitarse de mis hombros, pero sabía que esto era solo la preparación. El verdadero golpe aún no había llegado. Ellos no sabían nada. Estaban en la casa de la playa, probablemente gastando más de mi dinero, creyendo que yo estaba en la casa de huéspedes, derrotada. De regreso en la oficina de Carolina, ella preparaba la carta para Verano Lux. Esto los detendrá en seco, dijo, pero no los humillará, no públicamente. La miré. Tienes razón. La fiesta de Adriana fue un acto público. Mi respuesta debe serlo también. Cancelar sus tarjetas es silencioso. Bajar el anuncio es digital. Necesito que me miren a los ojos cuando entiendan que perdieron. Carolina sonrió por primera vez ese día. Ahí está la enfermera jefe. ¿Qué tienes en mente, Elena? Mi mente meticulosa, la que organizaba turnos y suministros para una unidad entera, comenzó a trabajar en la logística de una trampa. ¿Qué amaba a Adriana más que el dinero? El estatus. ¿Qué odiaba más que a mí? Los gastos inesperados que amenazaran su estilo de vida. ¿Qué odiaba Gabriel? La confrontación pública y defraudar a las figuras de autoridad. Tenía los ingredientes. Necesitaba el escenario. ¿Y qué mejor escenario que el lugar del crimen original? Mi terraza. Llegué a la casa de huéspedes el martes por la tarde. El banco había sido un éxito. El gerente del Banco Sur, al ver la revocación notariada, casi se cae de la silla. Canceló las tarjetas de Adriana y Gabriel en el acto y bloqueó sus accesos en línea a mis cuentas. El paso 2 estaba completo. El paso 1, la notificación a Verano Lux, ya había sido enviado por Carolina. Ahora era tiempo de poner la trampa. Respiré hondo y llamé a Gabriel. Puse un ligero temblor en mi voz, la voz de una anciana confundida y asustada. Gabriel, hijo, qué bueno que contestas, dije, mi voz sonando débil a propósito. ¿Qué pasa? ¿Mamá? Estoy ocupado, respondió siempre impaciente. Es que el administrador del condominio, el señor Valdivia, acaba de llamar. Está furioso por algo de la fiesta, pero también convocó a una junta extraordinaria de propietarios. ¿Una junta? ¿Cuándo? Su tono cambió. Ahora alerta. El dinero estaba en juego. Mañana, hijo. Mañana a las 5:00 p.m. Aquí en la terraza. Dijo que era urgente. Hice una pausa dejando que el anzuelo se asentara. Gabriel mencionó una derrama. ¿Una qué? Espetó. Un gasto, un cobro especial. Dijo que algo sobre la fachada. Dijo que serían $50,000.
Hubo un silencio ahogado al otro lado. Podía oír la mente de Adriana trabajando. $50.000 era un desastre para su presupuesto de champán. Era el cebo perfecto. «Mamá, no te preocupes», dijo Gabriel, su voz ahora falsamente tranquilizadora. «Adriana y yo estaremos allí. Nosotros te representaremos. Tú no digas nada. Nosotros manejamos al señor Valdivia». «Gracias, hijo. No sé qué haría sin ustedes», dije, mi voz llena de falsa gratitud. «Cuento con ustedes entonces. Mañana a las 5». Colgué el teléfono. Mi mano estaba perfectamente firme. La trampa estaba puesta. Adriana odiaba los gastos inesperados, pero amaba el drama público y la oportunidad de ejercer su supuesto poder como administradora frente a los vecinos. Sabía que vendría, no para protegerme a mí, sino para defender su inversión y su estatus. Y yo estaría esperándola. No con café, sino con la doctora Carolina Ibáñez y una carpeta llena de consecuencias notariadas. El martes por la mañana, el sol golpeaba fuerte. A las 10:30 a.m., salí de la casa de huéspedes, lista para el segundo paso del plan de Carolina. En mi bolso, la copia notariada de la revocación de poder se sentía pesada, como un arma cargada. En la terraza principal, Gabriel y Adriana tomaban café, ajenos a todo. Él leía el periódico deportivo en su tablet. Ella se tomaba selfies con el océano de fondo, probablemente para su blog. Me vieron pasar hacia la puerta principal. Adriana ni siquiera levantó la vista. Gabriel me dio un asentimiento vago, impaciente por volver a sus noticias. Su indiferencia era mi mejor escudo. Creyeron que mi caminata por la playa el día anterior había sido una rendición. No sabían que volvía de afilar el bisturí. Llegué al Banco Sur a las 10:55 a.m. El aire acondicionado me golpeó con una ráfaga fría, un marcado contraste con el calor húmedo de la calle y el calor de mi indignación. El vestíbulo, de mármol pulido, resonaba con el sonido de los tacones y las conversaciones en voz baja. Este era un lugar de números y consecuencias. La última vez que estuve aquí fue hace 6 meses, apoyada en un bastón, cuando Gabriel, ayudándome, me hizo firmar los formularios para facilitar los pagos. Ahora caminaba sin bastón, mi columna vertebral recta. Me acerqué a la recepción, sintiendo la calma que siempre me invadía antes de un procedimiento crítico en la UCI. «Buenos días. Tengo una cita con el gerente, el señor Fuentes. Soy Elena Márquez». La recepcionista, una joven que no me reconoció, me pidió que esperara. Me senté en una silla de cuero incómoda en el área de espera. Frente a mí, una pareja joven, de la edad de Gabriel y Adriana, hablaba nerviosamente con un ejecutivo de crédito sobre una hipoteca. Sus rostros estaban llenos de esperanza y ansiedad, el mismo aspecto que yo debí tener cuando firmé la hipoteca de esta casa. Recordé el cheque de $45.000 que le di a Gabriel para su maestría. Un nudo de tristeza se formó en mi garganta, pero lo tragué. Como me dijo Carolina, la piedad viene después, la seguridad primero. Este no era un acto de venganza familiar, era un acto de autopreservación financiera. «¿Doña Elena?». La voz del gerente me sacó de mis pensamientos. El señor Fuentes, un hombre de unos 50 años, con el cabello raleando y una corbata apretada, me sonreía desde la puerta de su oficina de cristal. «¡Qué gusto verla! Pase, pase. ¿Gabriel está bien? ¿No pudo venir?». Su suposición de que yo era un apéndice de mi hijo, su primera pregunta, reforzó mi determinación. Era el momento de redefinir esa relación, no solo para mi familia, sino para el mundo que me veía a través de ellos. «Gabriel está perfectamente, gracias», respondí, mi voz serena. «Pero esta visita no es sobre él, es sobre mis cuentas». Entré en la oficina y me senté frente a su escritorio abarrotado. Él se acomodó, su sonrisa aún profesional pero ahora teñida de confusión. ¿Un problema con su tarjeta, quizás? Saqué mi carpeta de cuero y la puse sobre el escritorio con un sonido suave. «Señor Fuentes, estoy aquí para hacer cambios administrativos fundamentales en mi cuenta principal, la 05-1975 Elena». Usé el número de cuenta y mi nombre completo a propósito, estableciendo un tono formal, de propietaria, no de madre. Mi mirada no se apartó de la suya. Mantuve la postura de enfermera jefe, la que usaba cuando un interno estaba a punto de cometer un error fatal.
Por supuesto, doña Elena. ¿Qué necesita? ¿Un aumento de límite para Gabriel? Preguntó, buscando los archivos en su computadora. Deslicé la carpeta hacia él. Necesito que revise esto primero. Él la abrió. En la parte superior estaba la revocación de poder, con el sello azul y la cinta de la notaría 5, brillando bajo la luz fluorescente. A partir de la 1:00 p.m. del día de ayer, lunes, el poder notarial especial que otorgué a mi hijo, Gabriel Márquez, ha sido revocado. No lo pedí, lo informé. Lo vi leer la primera línea, y luego su sonrisa profesional se evaporó. El señor Fuentes leyó el documento completo, sus ojos moviéndose rápidamente. El color desapareció de su rostro. Podía ver el cálculo en su mente, la responsabilidad del banco, los retiros recientes, mi presencia aquí, sola y lúcida. Levantó la vista, y la condescendencia había desaparecido por completo, reemplazada por un respeto nervioso. «Entiendo perfectamente, doña Elena», dijo, su voz ahora un murmullo. «Esto es muy claro. Está notariado y es efectivo de inmediato. Por supuesto, procederemos». Esta fue la primera victoria. El poder que Adriana y Gabriel creían tener, el documento que usaban como escudo, ya no existía. Me incliné ligeramente hacia adelante, manteniendo mi tono tranquilo. «Me alegra que entienda. Por lo tanto, solicito 2 acciones inmediatas. Primero, la remoción de Gabriel Márquez como signatario autorizado de esta cuenta. Segundo, la cancelación de todas las tarjetas de crédito adicionales asociadas a mi línea, específicamente, y aquí hice una pausa, la que está a nombre de la señora Adriana Solís. Dije su nombre con la precisión clínica de quien lee un informe de patología. Quería que él registrara el nombre de la infección. Fuentes no hizo preguntas. El documento notariado lo protegía a él tanto como me empoderaba a mí. Se volvió hacia su teclado y el sonido de las teclas rápidas llenó el silencio. Fue un sonido satisfactorio, el sonido de las cerraduras cambiando. Procesando la remoción de Gabriel Márquez, ahora, y la tarjeta de la señora Solís, con terminación 488, queda cancelada. Inmediatamente. Cualquier intento de uso será denegado a partir de este momento. Sonreí internamente. El grifo de mi dinero, el que pagaba sus fiestas y su ropa de diseñador, acababa de cerrarse con fuerza. Me recosté en la silla, sintiendo el primer alivio real en 48 horas. Imaginé a Adriana en una boutique, entregando su tarjeta de plástico brillante, solo para enfrentar el rechazo y la humillación. Era una victoria pequeña y silenciosa, una justicia privada. Pero aunque era dulce, no era suficiente. Esto detenía el robo, pero no abordaba el fraude. Esto los dejaba sin fondos, pero no los exponía. Esta victoria era invisible para el mundo. La próxima, la que estaba planeando para el miércoles a las 5:00 p.m., sería muy, muy pública. El señor Fuentes, ahora ansioso por demostrar su diligencia y cubrir la responsabilidad del banco, giró su monitor hacia mí. Doña Elena, al revisar la cuenta notó cargos muy significativos recientes. Este de Catering La Dorada, por $5,000. Y veo menciones de Verano Lux en las notas. Su voz era conspirativa. Si esto es un caso de fraude, podemos iniciar una investigación formal. Disputar los cargos. Estaba ofreciéndome una salida fácil, burocrática, una forma de que el banco limpiara el desorden. Pero ese no era mi plan. Mi plan requería que esas pruebas siguieran vivas, que no se resolvieran en una oficina bancaria. Lo miré con calma. Aprecio su oferta, señor Fuentes, pero no será necesario. Deje los cargos como están. Su confusión era evidente. ¿Por qué una anciana a la que le acababan de robar $5,000 rechazaría una investigación? Esos cargos, continué, levantándome y guardando mi carpeta, los manejaré yo misma. En persona, solo necesitaba asegurarme de que la hemorragia se detuviera. Me levanté, y él se apresuró a ponerse de pie, casi derribando su taza de café. Doña Elena, si hay algo más, abrió la puerta de la oficina para mí, un gesto de respeto que no me había mostrado al entrar. Gracias por su eficiencia, señor Fuentes. Que tenga un buen día. Caminé a través del vestíbulo de mármol, mi bolso sintiéndose mucho más ligero, aunque la revocación seguía dentro.
El poder había cambiado de manos. Había cortado su línea de suministro. Adriana y Gabriel aún no lo sabían, pero ya estaban acorralados. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar a que cayeran en la trampa que yo misma había puesto. El miércoles a las 4:45 p.m., la terraza estaba preparada. No para una fiesta, sino para una ejecución. Había dispuesto 6 sillas de patio, perfectamente alineadas frente a mi mesa de teca. Sobre la mesa, un termo con agua helada, 6 vasos y una única carpeta de cuero marrón oscuro. Mi carpeta. El escenario de mi humillación del sábado por la noche se había transformado en un tribunal. El sol de la tarde proyectaba sombras largas y duras. Me senté a la cabecera de la mesa, de espaldas al océano. La brisa salada era fresca, pero yo me sentía completamente en calma, con esa quietud que precede a una cirugía mayor. Estaba lista. La doctora Carolina Ibáñez llegó a las 4:50 p.m. Vestía un traje de lino azul marino, profesional e intimidante. Traía su propio maletín de cuero negro. «Elena», dijo a modo de saludo, asintiendo con la cabeza. Se sentó a mi derecha. «El administrador y los vecinos están en camino. ¿Tú? ¿Preparada?», respondí. «No». Necesitábamos más palabras. 30 años trabajando juntas en la UCI nos habían enseñado a comunicarnos con miradas. Ella era mi apoyo legal, pero también mi testigo, la validación de mi lucidez frente al mundo que Adriana había intentado convencer de mi senilidad. A las 4:55 p.m. llegaron los demás. El administrador del condominio, el señor Valdivia, un hombre nervioso que odiaba los conflictos. El señor y la señora Soto, vecinos de al lado, curiosos. Y el presidente del condominio, un abogado, retirado llamado don Ernesto. Eran la audiencia perfecta. No eran clientes de Adriana. Eran mis pares, propietarios que valoraban las reglas, la propiedad y, sobre todo, la reputación. Su presencia importaba socialmente porque representaban la comunidad que Adriana y Gabriel habían intentado manipular. Se sentaron, sus rostros serios, esperando la noticia de una derrama de $50,000. «Gracias por venir», dije en voz baja. «Comenzaremos en cuanto lleguen mis representantes». A las 5:03 p.m. irrumpieron en la terraza. Gabriel y Adriana llegaron tarde. Un movimiento de poder deliberado. Adriana vestía pantalones blancos de talle alto y una blusa de seda estampada, con grandes gafas de sol, puestas como una diadema sobre su cabello perfectamente peinado. Llevaba una carpeta de color rosa pálido, a juego con su manicura. Gabriel, a su lado, parecía pálido y sudado con una camisa de botones, llevando un portafolio que parecía demasiado pesado para él. Estaban listos para representarme, listos para tomar el control de la reunión. «Disculpen la demora», dijo Adriana sin aliento, su voz llena de falsa importancia. «Tuvimos una llamada con un cliente. Un día terrible». Adriana ni siquiera me miró. Se dirigió directamente al administrador y al presidente, tomando asiento frente a mí como si fuera la anfitriona. «Gracias a todos por venir», dijo, abriendo su carpeta rosa. «Como administradora de esta propiedad, en representación de mi suegra Elena, mi esposo Gabriel y yo, hemos revisado la propuesta de la fachada y hemos decidido que...». Ese fue su error. Usó la palabra administradora. Era el momento de cortar. Levanté mi mano, no con fuerza, sino con una autoridad tranquila que detuvo su discurso a mitad de frase. El silencio cayó sobre la terraza, roto solo por el sonido de las olas distantes. «Disculpa, Adriana», dije, mi voz serena pero resonando en el silencio. «Pero la única propietaria aquí soy yo». Dirigí mi mirada a los vecinos que parecían confundidos. «Y quiero ser clara con todos ustedes, mis vecinos. No hay ninguna derrama de $50,000. Eso no es por lo que los convoqué». La confusión en los rostros de los vecinos se convirtió en sorpresa. Los ojos de Adriana se entrecerraron detrás de sus gafas. Pude ver el pánico comenzar a formarse en el rostro de Gabriel. La trampa se había cerrado. Estaban aquí, frente a la autoridad del condominio, y no había ningún gasto que desviar. Solo estaban ellos. Gabriel se movió incómodo en su silla. Se inclinó hacia mí, su voz un siseo desesperado. «Mamá, por favor, no hagas esto. La gente nos ve.
¿De qué estás hablando? Puso su mano sobre la mía, un gesto que solía calmarme. Esta vez, retiré mi mano lentamente y la puse sobre mi propia carpeta. Ignoré a mi hijo y me dirigí a los vecinos reunidos, a mi audiencia. Los convoqué aquí esta tarde porque la integridad de nuestra comunidad, Hacienda Mar de Oro, ha sido comprometida. Mi casa, la casa que compré con 30 años de mi trabajo como enfermera, fue usada sin mi permiso para negocios privados. La palabra negocios hizo que el señor Valdivia, el administrador, se irguiera. Adriana soltó una risa nerviosa. «Elena, ¿de qué hablas? Fue una pequeña reunión de amigos». «No fue una reunión, Adriana. Fue un evento de catering», respondí. Abrí mi carpeta, la primera prueba. Deslicé la hoja sobre la mesa de teca hacia el señor Valdivia. Prueba número 1. La factura. $5.000 de Catering La Dorada. El mismo catering que dejó manchas de grasa en la entrada del condominio. Una factura que fue cargada a mi cuenta personal, la cuenta de mantenimiento de esta casa, la cual, señor Valdivia, usted administra. Don Ernesto, el presidente, se inclinó para ver la factura. «¡Estás senil!», gritó Adriana, su voz perdiendo el tono sedoso y volviéndose aguda. Se puso de pie. «Estás confundida. Nosotros manejamos tus finanzas porque tú no puedes. Tenemos la procuración». Gabriel intentó jalarla para que se sentara. «Adriana, cállate». Pero ella estaba demasiado enojada. Había dicho la palabra mágica, la palabra que selló su destino. «La procuración», repetí calmadamente. Miré a mi derecha. «Doctora Ibáñez, ¿le importaría?» Carolina, que había permanecido en silencio hasta ahora, abrió su propio maletín negro. Sacó un documento. Carolina Ibáñez se puso de pie, y su presencia llenó el espacio. «Buenas tardes. Soy la doctora Carolina Ibáñez, abogada de la señora Elena Márquez». Puso una copia del poder notarial original frente a Adriana. «Esta es la procuración que usted menciona, la que la señora Márquez firmó en 2019. Le pasó una segunda copia a don Ernesto. Como pueden ver en la cláusula 4A, es un poder especial. Cito, para fines de administración y pago de servicios y utilidades. No otorga ningún poder para actos de dominio, ni para gastos de representación de $5.000. El uso de la cuenta de la señora Márquez para ese fin fue ilegal». El rostro de Adriana palideció bajo su bronceado. Miró a Asas. Gabriel con puro veneno. «Tú dijiste...». Gabriel estaba temblando, incapaz de hablar, mirando fijamente el documento. Carolina no había terminado. Colocó una segunda pila de papeles sobre la mesa. Eran las impresiones del anuncio de Verano Lux. «Además», continuó Carolina, su voz cortando el aire, «esta procuración limitada ciertamente nunca incluyó alquilar el dormitorio principal de Elena en sitios web como Verano Lux por $800 la noche, violando los estatutos del condominio». Le pasó la foto de Adriana posando en mi balcón a don Ernesto. La humillación de Adriana fue visible. «Pero eso ya no importa», dije, tomando la palabra de nuevo. Carolina puso un último documento sobre la mesa, con un sello notarial fresco y una cinta azul. «Porque la prueba número 3 es esta, la revocación de poder». Carolina se la entregó a Gabriel, quien la tomó con mano temblorosa. «Firmada el lunes a la 1 p.m. Desde hace 48 horas, ni usted, señor Gabriel, ni usted, señora Solís, tienen absolutamente ninguna autoridad sobre mis bienes, mis cuentas o mi persona. El poder ha sido revocado». El silencio fue absoluto. Adriana se desplomó en su silla, su rostro una máscara de incredulidad. Ahora, las consecuencias. Era hora de la cirugía. Miré a Adriana. «Y como ya no tienes ninguna autoridad, las tarjetas de crédito adicionales asociadas a esta casa, incluyendo la tuya, Adriana, fueron canceladas ayer martes a las 11:00 am. Pude ver el momento exacto en que lo entendió. Sus ojos se abrieron de par en par. El pánico financiero reemplazando a la ira. Sacó su cartera de diseñador de su bolso, como para confirmar, sus manos buscando el plástico que le daba su estatus. Miró a Gabriel. «Tu tarjeta tampoco funciona, Gabriel», añadí en voz baja. «La primera consecuencia, el dinero, estaba cortado. En segundo lugar, me dirigí al señor Valdivia,
El administrador. Señor Valdivia, como prueba de que la señora Márquez no autorizó esto, aquí está la revocación, dijo la doctora Ibáñez. El administrador, furioso por haber sido engañado y por la violación de las reglas, miró a Gabriel. Señor Gabriel, el uso de la propiedad para alquileres vacacionales está estrictamente prohibido por el reglamento. La junta directiva se reunirá mañana y puedo asegurarle que recibirán la multa máxima. Son $10.000. La segunda consecuencia, reputacional y una nueva deuda. Esta vez, una deuda que no podían pagarme a mí, sino a la ley. Finalmente, la doctora Ibáñez sacó un último sobre grueso de su maletín. No era una copia, era un original, dirigido a Gabriel Márquez y Adriana Solís. Se lo entregó a Gabriel, quien lo miró como si fuera una serpiente. Y la tercera consecuencia, dijo Carolina con frialdad. Esa es la notificación de terminación del comodato del apartamento de la ciudad, el de 150 metros cuadrados que la señora Márquez les prestó. Gabriel dejó caer el sobre la mesa, sin abrirlo. Tienen 30 días naturales para desalojar la propiedad. Dinero, poder y ahora, casa. La tríada estaba completa. Adriana finalmente encontró su voz, pero era un graznido. «No puedes hacernos esto. Somos tu familia. Gabriel es tu hijo». Me miró, sus ojos llenos de odio. «Vieja estúpida». Gabriel finalmente se levantó, tirando su silla hacia atrás. «Mamá, ¿cómo pudiste? ¿Delante de todos?» Su voz no era de ira, era de autocompasión. «¿Cómo pude?», repetí, mi voz finalmente elevándose, no con ira, sino con el peso de 30 años de servicio. «Adriana, esta casa se compró con 30 años de turnos dobles en la UCI. ¿Con cuántos posts de Instagram la mantuviste tú?». Me puse de pie, mirando a mis vecinos. Lamento haberlos traído aquí con un pretexto falso, pero la humillación que sufrí en esta terraza el sábado fue pública, y la restauración de mi autoridad tenía que serlo también. Don Ernesto, el presidente, se levantó. «Elena», dijo, su voz grave, «no tiene nada por qué disculparse. Usted ha protegido esta comunidad. Nosotros nos disculpamos por no haber visto lo que estaba pasando». Miró con desprecio a Gabriel y Adriana. «Señor y señora Márquez, creo que esta reunión ha terminado. Esperen la notificación de la multa». Los vecinos se levantaron y se fueron en silencio, uno por uno, ofreciéndome miradas de respeto y disculpa. El señor Valdivia fue el último, llevándose las copias de las pruebas. La doctora Ibáñez guardó sus documentos. Pronto, solo quedamos los tres en la terraza, el sol hundiéndose en el océano, tiñendo el cielo de un rojo violento. Adriana estaba llorando, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de rabia y derrota. Gabriel simplemente miraba el sobre la mesa, el que le decía que estaba sin hogar. Adriana recogió su carpeta rosa. «Te vas a arrepentir de esto, Elena. Te quedarás sola. Vámonos, Gabriel». Tiró de él, pero él no se movió. «¿Gabriel?». Él levantó la vista, no hacia su esposa, sino hacia mí. Había lágrimas en sus ojos, las lágrimas de un niño de 40 años que finalmente había sido descubierto. «Mamá», susurró. Lo miré, sin expresión. La enfermera jefe había extirpado el tumor. Ahora la paciente, mi familia, tenía que decidir si quería sobrevivir a la cirugía. «Váyanse», dije simplemente. No había nada más que decir. Adriana tiró de él con más fuerza. «Dije que nos vamos». Esta vez, Gabriel se levantó como un autómata. Dejó la notificación de desalojo sobre la mesa. «No olvides tu multa de $10.000», le recordó Carolina, que estaba parada junto a la puerta. Adriana la fulminó con la mirada y luego salió de la terraza, con Gabriel siguiéndola como una sombra, sin sus carpetas, sin su poder, sin mi dinero. Observé cómo sus siluetas desaparecían dentro de la casa. Oí el portazo de la puerta principal. La doctora Ibáñez se volvió hacia mí. «¿Estás bien, Elena?». Asentí, respirando el aire salado por primera vez en días, sintiéndolo limpio. «Sí, Carolina, estoy bien. El procedimiento fue un éxito». Ella asintió, me dio una palmada en el hombro y se fue, dejándome sola en mi terraza. La música se había ido. Los invitados falsos se habían ido. Los parásitos habían sido desalojados. Recogí los vasos de agua intactos.
Miré el desastre de papeles que habían dejado atrás. La factura de $5,000, las impresiones de Verano Lux, la notificación de desalojo. Eran los restos de una vida que acababa de terminar. Los junté cuidadosamente. No sentí triunfo, ni siquiera ira. Sentí alivio. El tipo de alivio exhausto que se siente después de un turno de 36 horas, cuando sabes que hiciste todo lo que pudiste, que tomaste las decisiones difíciles y que el paciente, aunque magullado, iba a sobrevivir. Y allí, en la mesa contigua, olvidada por Adriana en su huida, estaba mi bandeja de plata de 1975. Todavía tenía las manchas de ceniza de la fiesta del sábado. La tomé. Era pesada, sólida. Era mía. Caminé hacia la cocina. Encendí la luz, saqué el paño de pulir del cajón inferior y comencé el lento y metódico proceso de limpiarla, de restaurar su brillo, de borrar las huellas de la infección. El silencio en la casa era absoluto. Era el sonido de la recuperación. El sonido de sus pasos retirándose fue absorbido por el ruido del mar. Gabriel y Adriana se fueron humillados, sin mirar atrás. Carolina me dio un último apretón en el brazo y se fue, dejándome sola en la terraza mientras el sol terminaba de hundirse. Me quedé allí, de pie, escuchando el silencio. Era un silencio diferente al que había anhelado. Estaba lleno de ecos, de las voces agudas de Adriana y de la voz rota de mi hijo. Pero por primera vez en años, era un silencio honesto. Ya no había susurros a mis espaldas, ni mentiras flotando en el aire. La infección había sido expuesta a la luz, y el aire, aunque frío, se sentía limpio. Al día siguiente, don Ernesto, el presidente del condominio, vino a verme. Traía una botella de vino y una carta de disculpa formal de la junta directiva. «Elena, nos avergüenza no haber visto las señales», dijo, su rostro solemne. «Usted no solo defendió su propiedad, defendió las reglas que nos protegen a todos. Los Soto, mis vecinos, me enviaron un arreglo floral con una nota. Bienvenida de nuevo, vecina. La reputación que Adriana había intentado construirme, la de la anciana senil y olvidadiza, se había hecho añicos. En su lugar, habían restaurado la mía, la de Elena Márquez, la propietaria, la mujer que no tolera tonterías. Pasé los siguientes días reclamando mi casa, no legalmente, sino espiritualmente. Abrí todas las ventanas para que la brisa marina se llevara el perfume caro de Adriana y el olor a alcohol derramado. Contraté a una empresa de limpieza profunda y les ordené lavar cada superficie, especialmente en mi dormitorio principal, el que habían puesto en Verano Lux. Quité el arte abstracto y genérico que habían colgado y volví a poner mis fotografías. Puse la foto de Gabriel a los 6 años, en la playa, sonriendo con un diente menos. Era mi hijo, a quien amaba, separado del hombre débil en el que se había convertido. Esa noche me senté en la terraza, ahora silenciosa. Encendí una lámpara suave, no las luces de fiesta de Adriana. Saqué el paño de pulir y el líquido especial del fondo del gabinete de la cocina y tomé mi bandeja de plata de 1975, la que usaron como cenicero. Estaba opaca, manchada por el hollín y el descuido. Era el símbolo de mi humillación. Comencé el trabajo lento y metódico de limpiarla. Froté en círculos pequeños y pacientes, con la misma precisión que usaba para limpiar una herida quirúrgica. Era un ritual. No estaba limpiando solo la plata, estaba limpiando mi nombre, mi historia. Mientras frotaba, veía cómo la superficie opaca daba paso a un brillo profundo y cálido. Veía mi propio reflejo distorsionado emergiendo de la oscuridad. Cada mancha de ceniza que desaparecía era una mentira que borraba. Cada sección que brillaba era una parte de mi dignidad que recuperaba. Esta bandeja había visto mi matrimonio, el bautizo de Gabriel, las cenas de Navidad. Durante 40 años, Adriana había intentado convertirla en basura, pero su historia era más fuerte que la falta de respeto de ella. Cuando terminé, la plata brillaba bajo la luz de la luna, como nueva. La coloqué en el centro de mi mesa de teca, no como un cenicero, sino como un trofeo. Pasó una semana. El silencio de la casa se volvió cómodo. Establecí una nueva rutina. Despertaba al amanecer, caminaba por la playa, leía mis libros y escuchaba mi música, no la de ellos.
El señor Valdivia me confirmó que la multa de $10,000 había sido emitida formalmente. Verano Lux había eliminado mi propiedad de su sitio web, junto con una disculpa legal de su departamento de cumplimiento, después de recibir la carta de Carolina. El mundo digital de Adriana se estaba desmoronando tan rápido como el real. La casa respiraba. Yo respiraba. El teléfono sonó un martes por la tarde. Era un número desconocido, pero reconocí el prefijo de la ciudad. Contesté. «¿Mamá?» La voz de Gabriel estaba rota, ahogada por el llanto. No era el llanto manipulador de un niño. Era el llanto desesperado de un hombre de 40 años que lo había perdido todo. «Mamá, por favor, no tenemos a dónde ir. La notificación, el apartamento». Hizo una pausa para respirar. Adriana se fue, tomó sus cosas y se fue con sus padres. El silencio que siguió fue pesado, lleno de su ruina. Escuché su llanto, sintiendo el viejo tirón de la maternidad, la necesidad de consolar, de arreglarlo. Pero la enfermera jefe en mí sabía que algunas heridas deben doler para sanar. «Gabriel», dije, mi voz tranquila pero no fría. «No podemos hablar de esto por teléfono. Si quieres hablar conmigo como un adulto, te veré mañana a las 10 en punto». Hice una pausa. «En el Café del Puerto, en territorio neutral». Hubo una vacilación. Luego un «Sí, mamá, estaré allí». Colgué. No habría más emboscadas en mi casa. Las reglas habían cambiado. El Café del Puerto era un lugar público, abierto, lleno de pescadores tomando su primer café y turistas desayunando. Era neutral. No era mi casa, ni el apartamento que le había prestado. Llegué a las 9:50 am y pedí un té de manzanilla. Él llegó a las 10:05 am. Estaba demacrado. No había dormido. Llevaba la misma camisa arrugada de hacía 2 días y su rostro estaba hinchado por el llanto. Ya no era el gerente incompetente ni el esposo débil. Parecía un refugiado. Se sentó frente a mí, incapaz de mirarme a los ojos. Miraba sus manos sobre la mesa. Esperé. Dejé que el silencio se asentara, que él lo rompiera. «Mamá, lo siento», susurró. Dejé que ella... Yo no. Las palabras tropezaban. Lo detuve, no con ira, sino con claridad. «Gabriel», dije, y él finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. «Te amo como hijo. Siempre te amaré. Pero el hombre que me mintió en mi propia cocina, el hombre que usó mi confianza para financiar el negocio de su esposa y robarme, ese hombre no puede manejar mis asuntos». Puse mis manos alrededor de mi taza de té caliente. «Mis finanzas y mis propiedades son mías, Gabriel. Completamente mías. La revocación es permanente». Él asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas de nuevo. «Lo sé, mamá. Lo entiendo». Parecía esperar algo más. Una absolución. Una oferta para volver a casa. Pero yo no estaba allí para absolverlo. Estaba allí para establecer los nuevos límites. «En cuanto al apartamento», continué con calma, «ya está en venta. Firmé los papeles con la inmobiliaria esta mañana. El dinero de esa venta irá a un fideicomiso para Valentina. No para ti, ni para Adriana. Esa fue la consecuencia final. El apartamento de 150 metros cuadrados, su último salvavidas, se había ido. No lo estaba usando para castigarlo. Lo estaba usando para proteger el futuro de mi nieta de la incompetencia financiera de sus padres». Gabriel asintió lentamente, entendiendo la finalidad. No hubo más súplicas. Había tocado fondo y había descubierto que el fondo era sólido. «Te amo, mamá», dijo, su voz apenas audible. «Yo también te amo, hijo», respondí, «y espero que un día aprendas a ser el hombre que sé que puedes ser». Saqué $20 y los puse sobre la mesa para pagar el té. «Cuídate, Gabriel». Me levanté y me fui. Regresé a mi casa de la playa. La conversación había sido la sutura final. Dolorosa, necesaria, pero limpia. Esa tarde me senté en mi terraza, leyendo un libro, con mi bandeja de plata brillando en el centro de la mesa, ahora llena de conchas marinas que había recogido en mi caminata. El aire olía a sal y a jazmín. La casa estaba en paz. Mi casa. Había recuperado mi territorio, no solo en el papel, sino en mi alma. Estaba sola, pero no me sentía sola. Me sentía entera. Entonces sonó el timbre. No el timbre de la puerta principal, sino el de la reja del jardín. Me levanté, sorprendida. Caminé por el sendero de piedra.
Parada allí, con una mochila a sus pies y una maleta pequeña en la mano, estaba mi nieta, Valentina. Tenía 19 años, los ojos de su padre, pero la columna vertebral de acero de alguien que había visto demasiado. ¿Abuela?, dijo, su voz tímida pero decidida. Mi mamá... bueno, ya sabes. ¿Y papá? No sé dónde está. Me miró fijamente. Me preguntaba... ¿Sigue en pie la oferta de esa habitación en la casa de huéspedes? Prometo que puedo ayudar con el jardín y con la cocina. La miré. Vi mi pasado en su rostro joven y cansado. Y vi mi futuro. Había perdido un hijo, al menos por ahora, pero había ganado una hija. El ciclo de sacrificio no se había roto, se había redefinido. Ya no era un sacrificio para permitir el abuso. Era una inversión en la próxima generación, en la que tenía la fuerza para construir, no para tomar. Sonreí, una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo. Abrí la reja de par en par. Claro que sí, mi amor, pero no te quedarás en la casa de huéspedes. Te quedarás en la habitación principal, la del balcón. Ella sonrió, aliviada, y me abrazó. Sentí su fuerza, mientras la ayudaba a cargar su maleta por el sendero. La misma maleta que yo había arrastrado en la humillación hacía apenas 10 días. Me di cuenta de que todo había valido la pena. La casa volvía a tener vida, pero esta vez, bajo mis términos. Me borraron de mi propia casa, pero olvidaron que una enfermera sabe exactamente dónde cortar y qué suturar para que no quede cicatriz.